buenos días, muchísimas gracias por continuar en Sin embargo al aire. Les doy la bienvenida a usted, yo y otros como yo. Mi nombre es Blanca Juárez y me da mucho gusto. El día de hoy arrancamos con una pregunta. ¿Tu trabajo te enferma? Y más allá, a lo mejor de lo que pues puede ser como medio WhatsApp, pues en realidad probablemente sí te está enfermando tu trabajo. Miren, en 2023 el Congreso aprobó una reforma en favor de las personas trabajadoras, una reforma que llevaba más de medio siglo pendiente. Hacía más de 53 años que no se actualizaba la tabla de enfermedades laborales que está dentro de la Ley Federal del Trabajo. Finalmente se concretó. Pero, ¿qué son estas enfermedades? ¿Cuáles son? ¿Cómo se tramitan? ¿Qué es cómo es una incapacidad por una enfermedad de trabajo? De esto y más vamos a hablar el día de hoy. Así que comenzamos. Oigan, muchas gracias a todas las personas que están dejando su like. Si no lo han hecho, por favor háganlo. Recuerden también suscribirse a este canal, darle también a la campanita para que les avise cuando ya estemos al aire. También no olviden nuestro canal hermano que es Estudio B, el canal hermano de Sin embargo al aire. Ahí les dejamos también este contenido, muchísimo más de lo que les hacemos con mucho gusto desde Sin embargo al aire. Gracias a todas las personas que están enviando saludos. Hola Serpiente, a Pedro Canales, a Rodolfo Salas, muchas gracias por estar aquí siempre con nosotras, a Sandra Sánchez, Francisco Escobedo, muchísimas gracias a todas las personas que nos dejan aquí sus comentarios y también váyanos dejando sus preguntas sobre este tema de las enfermedades laborales. Cuéntanme también, ¿ustedes han tenido algún padecimiento que haya venido a raíz de su trabajo? ¿Cómo lo han vivido? Si han podido hacerlo saber a quienes les están empleando, si pudieron ir al IMSS de entradas también, si cuentan con seguridad social, si les hicieron les aceptaron esta incapacidad, si saben cuáles son las enfermedades laborales, cuéntenos también cuáles son sus dudas sobre esto. Y como les contaba hace un momentito, sí pasaron 53 años para que esta tabla de enfermedades laborales que está dentro de la Ley Federal del Trabajo se pudiera actualizar y fue un trabajo de varios años. Se concretó en el sexenio pasado del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando era secretaria del Trabajo todavía Luisa María Alcalde. Fue un trabajo súper amplio que incluso se tuvieron que dividir en varios sectores porque son muchísimas las enfermedades. Entonces se consultó a especialistas en el ámbito médico, en el ámbito laboral, para que analizaran todas esas enfermedades y cómo se iban a nombrar en la Ley Federal del Trabajo, cuáles iban a ser también quizá las letras pequeñas de cómo hacerlo válido. Y bueno, teníamos hace más de medio siglo una tabla de 161 padecimientos. Actualmente esa tabla quedó en 194 y entre las nuevas enfermedades que se incluyeron son enfermedades que son derivadas, por supuesto, de la actividad laboral que afectan la piel, los ojos, el sistema circulatorio. También se incluyeron 26 tipos de cáncer. Había ya algunos que estaban ya reconocidos como que el trabajo propiciaba, algunas actividades laborales propiciaban que algunas enfermedades, algunas personas trabajadoras se enfermaran de cáncer. Pues bueno, ahora hay ya 26 nuevos tipos de cáncer de origen laboral. También hay 5 patologías relacionadas con la sangre, con el sistema circulatorio y además también se abrió la puerta a un terreno que históricamente también se había hecho a un lado y creo que en esto ayudó muchísimo
por una parte, pues sí, contradictoriamente, la COVID-19, la pandemia que vivimos en 2020 principalmente, que pues de alguna manera también se extendió a 2021, por ahí de 2022 algunas personas iban pudiendo salir, y el confinamiento pues afectó todavía más, potenció el tema de la salud mental, pero también ayudó a que pudiéramos hablar más de esto. Así que pues una vez que ya se concretó la reforma para los trabajos de esta reforma, también se incluyeron varios trastornos, como lo señalan en la ley, trastornos mentales, y son 4. Es la ansiedad, la depresión, los trastornos del sueño y el estrés laboral, o como en algunos lugares lo han llamado, el burnout, es decir, el estar, pues sí, prácticamente sentirse quemada por el trabajo. Y pues bueno, en realidad esta medida no fue menor, y además también tomó en cuenta lo que ya pocos años antes se había hecho desde la clasificación internacional de enfermedades reconocidas en la Organización Mundial de la Salud. Y además también hay un tema que es súper importante, me parece, porque uno de los cambios en esta tabla de enfermedades laborales es que reconocen las afecciones también para el caso de las mujeres y las personas con capacidad de menstruar y de gestar, porque se reconoce también como enfermedad de origen laboral la endometriosis, por ejemplo, o también pues los abortos espontáneos. Muchas mujeres, muchas personas con capacidad de gestar están expuestas a sustancias, por ejemplo, que eso les puede causar un aborto espontáneo, y es, pues por supuesto, a veces esto resulta una tragedia para quienes estaban buscando ser mamás, estaban buscando tener a un hijo, una hija, y que sea por el trabajo que se pierda esta posibilidad. Muchísimas gracias por estos mensajes que nos dejan. Leo algunos de ustedes. Gracias, Serpiente. Luis nos dice: siempre he pensado que el trabajo docente debe ir acompañado de forma integral por interés a los estudiantes, pero se han llenado expedientes a lo tonto. Bueno, me parece que quizá es como del tema que venían hablando mis compañeras, pero hablando de esto, del personal docente, por ejemplo, tienen que estar también mucho tiempo de pie. También a lo mejor el GIS puede ser que quienes todavía lo utilicen. Hay otros empleos también en las que las personas se la pasan casi todo el día de pie. Esto les afecta a la circulación. También por eso se hizo ya otra reforma de la que también les hablamos aquí en Usted, Yo y Otros Como Yo, que es la reforma de la ley silla, para que las personas trabajadoras puedan tener una silla, o sea, algo básico. No era como que les están doblando el salario, que les están dando bonos extra. Era solamente ponerles una silla, y ante eso todavía muchísimas personas empleadoras se están negando una silla para que puedan tomar descansos durante su trabajo. Muchas gracias. Dicen aquí, en Pilares no tenemos el reconocimiento laboral. Javier Hidalgo dice que no hacemos un trabajo que para eso busquemos. Sí, ese ha sido uno de los temas que queda pendiente y que hay que seguir haciendo también la crítica en algunos programas sociales que están recibiendo a personas y que les dan a cambio justamente de su tiempo, de sus conocimientos, les dan un apoyo, ¿no? Como son las personas que son talleristas en Pilares, pero por supuesto que están realizando un trabajo, y creo que es un tema que está pendiente, y que están también, al estar prestando este servicio, mientras están dando sus talleres, en el trayecto incluso de trasladarse a donde los brindan, pues también están en riesgos laborales.
Mauricio Pérez dice, la apnea obstructiva del sueño debería ser considerada una enfermedad discapacitante. Exactamente, hay muchas enfermedades, muchas condiciones de la salud que verdaderamente son incapacitantes y que te impiden poder realizar de entrada tu vida diaria y luego pues, mucho menos poder trabajar, como creo que puede ser este caso del que habla Mauricio. La endometriosis es otra de esas condiciones. Los dolores menstruales por endometriosis son incapacitantes verdaderamente. Georgina Hernández dice, todo el día están sentados frente a la computadora. Ella dice, soy maestra en línea. Sí, el estar sentada todo el tiempo, eso también por supuesto que va afectando la salud y es que es parte del trabajo que tienes que hacer. Stephanie Juárez dice, en trabajo remoto y el apego a la computadora ha mermado la visión de mis ojos. De tus ojos también viene por estar escribiendo, por ejemplo, si tienes que estar escribiendo mucho tiempo, hay un padecimiento que se llama el túnel carpiano, me parece, y si no estoy equivocada, me parece que también fue incluida en esta nueva tabla de enfermedades del trabajo. Por eso es muy importante que podamos revisarla, que podamos saber de qué se trata, en dónde la encontramos. A veces ni siquiera sabemos en dónde podemos consultarla. También por eso el día de hoy hemos invitado a alguien muy especial, alguien que tiene muchísima experiencia en estos temas laborales, que tiene además una perspectiva de género, una perspectiva de diversidad sexual. Para hablar de todos estos temas, tiene también una amplia experiencia en la lucha por el reconocimiento de los derechos laborales. Si les parece, pues ya también no le doy más larga a esto y vamos a una pequeñita pausa y regresamos con ella para que les pueda platicar todo esto. Mientras, vayan dejando aquí sus preguntas, sus dudas, sus comentarios, que ya saben que nos encanta leerles. Vamos a una pequeñita pausa y regresamos. Pues ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar con nosotras. Bienvenida Alex Trimmer. Ella es abogada laboralista,
tiene muchísima experiencia y muchísimos años en la defensa de las personas trabajadoras, de los derechos laborales. Bienvenida, Alex. Muchas gracias, Blanca. Qué gusto estar por acá y qué gusto estar además hablando de temas tan relevantes que por más que se traten lo mismo en los espacios públicos, en los activismos, obviamente siguen dando de qué hablar. Todavía hay mucho camino por recorrer. Exactamente. Y creo que el tema laboral siempre es apasionante porque tiene que ver con nuestra vida diaria, con nuestra vida íntima, con la vida cotidiana. Parece que el trabajo es nuestro ser externo, nuestro ser público, pero pues llevamos justamente lo que somos, y parte de lo que somos pues es nuestro cuerpo, un cuerpo que se enferma y que se pone a disposición del trabajo y a veces de una empresa. En ese sentido, me gustaría que comenzáramos, Alex, con que nos cuentes qué son las enfermedades laborales. Fíjate que aquí me gustaría, primero que nada, hacer una distinción. Cuando hablamos de enfermedades laborales, estamos hablando de un género completo que se divide en distintas categorías. No es lo mismo una enfermedad que se te genera a causa del tipo de labor que realizas, del trabajo efectivamente que estás haciendo, que una enfermedad que te sucede durante tu vida laboral, ¿no? Y a veces ahí los términos como que se nos confunden. Hay cuestiones que son de una y terminan convirtiéndose en la otra porque se agravan. Entonces, es importante que cuando hablamos de enfermedades laborales mantengamos esta perspectiva abierta, como si en el concepto más amplio fuera cualquier afectación a la salud durante la vida laboral de una persona, que puede tener que ver directamente con su ocupación o con las tareas que realiza, y entonces sería propiamente una enfermedad de trabajo, o bien una enfermedad que sucede durante su vida laboral activa, y entonces estamos hablando de una enfermedad general que puede tener tintes laborales por las consecuencias, porque se puede agravar o porque genera inclusive algún tema de licencia o incapacidad durante la vida laboral de la persona, ¿no? Tenemos estos dos grandes bloques o grandes grupos. Cuando pensamos en el primero, que es el que normalmente da más de qué hablar, y es referirnos a estas cuestiones de afectaciones a la salud como consecuencia de la labor que estoy realizando, tenemos, bastantes categorías, ¿no? Como tú bien lo sabes, la Ley Federal del Trabajo nos hace toda una serie de distinciones, unas tablas sobre cómo clasificar estas enfermedades dependiendo del tipo de padecimiento que se genera, qué es lo que lo está provocando y la forma en la que la persona ve afectada o mermada su salud, ya sea de manera temporal y a veces de manera definitiva, ¿no? Por el resto de su vida. Ahora, ¿dónde podemos encontrar, cómo podemos saber cuáles son la lista? ¿Qué es lo que primero tendríamos que hacer si a lo mejor... Aquí ponía yo un ejemplo de alguien hablaba de que trabaja de manera remota y que dice que ya se está sintiendo que le está afectando a su vista estar todo el tiempo en la computadora, pues porque son las jornadas largas de trabajo, no es lo mismo, o sea, son diferentes afecciones por cada tipo de trabajo. ¿Cómo podrían saber esas personas? O a veces por el túnel carpiano de la computadora, exactamente, sobre todo en computadoras como estas, que a veces son las labs, son más incómodas, no son ergonómicas, digamos. Y si no estoy equivocada, también está dentro de esta nueva tabla. Primero, ¿qué es lo que tendrían que hacer las personas para saber si podrían acudir a este beneficio y saber ejercer este derecho que ya está dentro de la Ley Federal del Trabajo? Mira, lo primero es cuando se está viviendo una afección laboral o una afectación, ¿no? Una enfermedad o alguna clase de padecimiento, tenemos que saber identificar a través de, obviamente, especialistas de medicina de qué tipo de padecimiento se trata. Normalmente cuando llegas a atenderte a alguna condición médica, te hacen una serie de preguntas que logran o buscan identificar cuál fue la causa que generó este padecimiento o esta afectación. Si notamos que esa causa tiene que ver con el tipo de actividades que estamos realizando de manera laboral, entonces podríamos echarle primero un ojito a la Ley Federal del Trabajo, que yo sé que a veces hablar de leyes para con las personas en el día a día suena un poco complicado, un poco lejano, pero de verdad les prometo que al menos en teoría la Ley Federal del Trabajo es la ley que está diseñada
otra vez, en teoría, con un lenguaje un poco más sencillo, más entendible, más cercano a las personas, porque está dirigido a la clase trabajadora. La Ley Federal del Trabajo contiene, por ahí de los artículos 480, 470, creo, esta lista de enfermedades laborales, ¿no? Que como comentaba Blanca en el previo, ya fue recientemente actualizada por ahí de 2023 con una ampliación importante de las condiciones que ahora se encuentran incluidas. Echarle un ojo a esa lista para ver si las cosas que estamos viviendo o estos síntomas y estas afecciones que ya fueron a lo mejor clasificadas por un profesional de la salud se parecen a lo que está contenido en la tabla. Y aquí hay un punto importantísimo que convierte todo el tema de salud en el trabajo en un tema de riesgo. La forma correcta de obtener este beneficio del que hablaba Blanca, estas consecuencias dentro del ámbito laboral, es a través del área de medicina en el trabajo. Esta área de medicina en el trabajo, que es parte de la seguridad social, está dentro del IMSS, dentro del ISSSTE, ¿no? De las instituciones de salud pública, depende necesariamente de la existencia de seguridad social. Y entonces se convierte en un problema porque en México tenemos un porcentaje altísimo de informalidad laboral. Personas que sí realizan trabajos, pero no tienen el respaldo de la seguridad social y por ende no pueden acudir a una institución como el IMSS para que les canalicen al área de medicina en el trabajo y puedan obtener estos beneficios. Entonces, digamos que esto es una serie de pasos que cuando una persona vive una afectación tendría que estar realizando. Primero, verificar cuál es la causa de este padecimiento, ya sea con atención médica privada o pública. Después, hacer este mapeo, buscar información para saber si esto efectivamente sería considerado una enfermedad laboral. También se vale buscar acompañamiento legal o acompañamiento inclusive de profesionales de la salud en ese sentido. A veces, si vamos a instituciones de salud pública, las mismas personas que te atienden notan que se trata de un tema laboral y entonces te van canalizando. Sabes que esto es de medicina del trabajo. Acudir entonces a estas secciones de medicina del trabajo para que se pueda realizar una valoración y entonces se emita alguna clase de determinación, alguna consecuencia. Obviamente, dependiendo del padecimiento y dependiendo la condición, será la consecuencia. A veces se trata de otorgar algunos días de incapacidad, ¿no? Días en los que tú no vas a tener que acudir a trabajar y que es el Seguro Social, el ISSSTE, quien va a cubrir el salario que tengas registrado ante dicha institución. O bien puede generar inclusive un tema de pensión. Una persona que ya la condición médica le convierte en una persona no apta para realizar ciertos trabajos o que tiene alguna restricción, dependiendo del porcentaje, puede llegar a obtener inclusive una pensión. ¿Por qué? Porque ya no se puede desempeñar de esta manera. Pero es una serie de pasos que va a ir dependiendo tanto de la afectación en particular, de qué tipo de enfermedad estamos hablando, como del respaldo jurídico laboral que tenga la relación de esta persona en concreto. Sí, ojalá fuera de verdad como sencillo el paso 1, paso 2, que en realidad podría ser así, pero en un mundo laboral en el que todavía en México lamentablemente padecemos de mucha violencia laboral dentro de muchos centros de trabajo. Y luego, pues sí, todavía hay una gran burocracia y una gran resistencia también dentro de las instituciones públicas, como sí, del IMSS, o incluso también de las procuradurías federales y estatales del trabajo para poder ayudar, pues van habiendo muchísimos obstáculos. Yo no sé dónde revises tú la Ley Federal del Trabajo actualizada, Alex. Yo lo hago en la Cámara de Diputados. Me voy ahí, sí, justo. Sí. Pues mira, por ahí tenemos la página, Emita. Muchísimas gracias a Emma Juárez, que está el día de hoy también en los controles. Muchísimas gracias, como siempre. Lo que pueden hacer para encontrar la Ley Federal del Trabajo y en realidad todas las leyes es entrar a la página de la Cámara de Diputados. Entran, sale ahí la carátula como lo estamos viendo y debajo de justo esta galería de fotos hay una parte que dice información parlamentaria y el primer cuadrito, que son unos libritos, dice leyes federales vigentes y ahí le damos clic y nos va a desplegar todas las leyes federales, comenzando con la Constitución mexicana, todas,
y ahí pueden encontrarlo en versión PDF, en versión Word y la versión también para verla en su teléfono, ya sea Android o en Apple. Y bueno, también te mandé ya directo por ahí justamente la ley del trabajo, Emita, por ahí está. Y entonces, pues ahí para ver específicamente esta tabla, nos vamos al artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo y ahí la vemos. Muchas gracias, Emma. Y como ven ahí, viene la Secretaría del Trabajo y Previsión Social actualizará simultáneamente las tablas de enfermedades del trabajo. Esa es como una de las obligaciones que mandata este artículo para la Secretaría del Trabajo, estar actualizándolo. No lo había hecho durante 53 años, ¿no, Alex? Finalmente lo hicieron, ya la actualizaron y ahí comienza tabla de enfermedades del trabajo y viene por grupos. Las primeras, las infecciosas y parasitarias, son muchísimas, de verdad, como les comentaba, son 194 enfermedades. Entonces, de entrada, así pueden irse informando. Así es. ¿No? Bueno, digamos que, a ver, antes me gustaría también que nos comentaras, Alex, de todas estas enfermedades que se incluyeron, ¿cuáles también destacarías? Algunas que llevaban una lucha, pues por muchos años de que se incluyeran, otras que se habían invisibilizado como muchos temas para las mujeres y las personas con capacidad de menstruar y de gestar. El túnel del carpiano, ¿no? El tema de los ojos, de la piel. ¿Cuáles serían las enfermedades que tú destacarías que, pues, de verdad fue un gran logro que estén en esta tabla? Pues yo te diría que en primer lugar, las que tienen que ver con la salud mental, ¿no? Uh-huh. Tenemos una construcción legal a nivel de trabajo que se fija siempre tuvo este enfoque prioritariamente físico, de temas ergonómicos, y cuando se habla de salud en el trabajo siempre se enfocan en la operación, en lo que se ve, en las afectaciones que son perceptibles a través de los sentidos. Y el tema de la salud mental seguía siendo un tabú. El que una persona tuviera esta serie de afectaciones por razones de trabajo estaba completamente invisibilizado. El hecho de que se hayan incluido estas condiciones de salud mental o afectaciones en la nueva tabla definitivamente es uno de los avances más importantes, porque no solamente se trata de hablar de estas enfermedades en concreto, sino de abrir toda una ventana al entendimiento y quitar este tabú y recelo sobre la salud mental, porque también nos enfermamos a ese nivel y también se generan consecuencias que tienen que ser atendidas y que pueden generar consecuencias iguales o peores que las enfermedades típicas o tradicionales que la gente puede identificar. Por otro lado, y como bien señalas, en cuestiones de género, el que se haga patente y visible de manera puntual que las personas con capacidad de gestar, las personas menstruantes, las mujeres, tienen afectaciones que les son propias por su construcción biológico-anatómica, es no solamente relevante por generar este equilibrio que tanto estamos buscando las personas de ser tratadas por lo que somos y como personas por el simple hecho de serlo, sino que además le quita también esta capa de violencia laboral que siempre ha revestido a este sector de la población trabajadora, porque como está como este tabú también social de son cosas de las que no se habla, estos son temas privados, íntimos, no tenemos que estar hablando de esto, pues muchas personas acuden y continúan laborando con padecimientos que les van mermando poco a poco, no solamente a nivel físico, también a nivel mental, que no les permiten desarrollarse a plenitud y que de una u otra forma, por supuesto que impacta en la productividad de los centros de trabajo. Te diría que el razonamiento detrás no solo es de carácter humanitario o de derecho, que es importante que se visibilicen estas enfermedades, sino también tiene un contexto económico y de productividad. Lo que a mí me interesa como sector empresarial es obtener un lucro, es generar dinero. ¿Y cómo lo voy a hacer si las personas que tengo trabajando a mi servicio no se encuentran a plenitud? Es tan importante el que esta persona no tenga una fractura o no tenga, alguna cuestión de cáncer, ¿no? Que sabemos que también ahí se amplió la lista de manera importante en el tipo de cáncer considerado enfermedad laboral, sino también en todo lo que no alcanzo a ver
o que he normalizado como padecimientos humanos y que no permiten a una persona trabajadora desarrollarse a plenitud. En este tema del cáncer, el que se haya ampliado la lista de, vamos a llamarles cánceres laborales, es relevante por dos razones principales desde mi punto de vista. El primero, porque ya estamos también en un avance médico-tecnológico importante, en donde la gente ya no se enferma de lo mismo que hace 80 años o que hace 50 años, donde la tecnología, la forma en la que consumimos, impacta de manera relevante nuestra salud y genera cosas que antes ni siquiera por aquí le hubieran pasado a alguien especialista en temas médicos. Entonces, es importante actualizarlo por ese sentido. Y por otro lado, porque son enfermedades de largo, digamos, tratamiento, son enfermedades que no se curan en 2 segundos, ni siquiera que en todos los casos fallece la persona de manera pronta o inmediata. Y entonces va a acompañar a las personas durante mucho tiempo de su vida laboral. Y son enfermedades que pueden ser recurrentes, que pueden ser erradicadas y después volver. Y evidentemente el que una persona viva esto durante su etapa económicamente activa, durante su vida laboral, tiene un impacto. No podemos dejar solas a las personas que tienen este tipo de padecimientos como si no fueran de verdad algo relevante al momento de estar llevando a cabo su trabajo. Fíjate que tuvimos un programa que era sobre la ley Silla y ahí muchas personas también recuerdo que nos escribieron y nos contaban sus testimonios como que efectivamente trabajaban en diversos sectores y que se la pasaron muchas horas paradas durante muchos años y que ahora tenían muchas enfermedades. Nunca, ni siquiera es que se las reconociera porque probablemente no se quejaron o lo veían. Muchas cosas las hemos normalizado también por la falta de información sobre nuestros derechos de entrada y luego sí, efectivamente todo esto que contábamos de lo difícil que es el poder hacer efectivos los derechos dentro de tu centro de trabajo, sobre todo, pues por supuesto, cuando estás necesitando ese ingreso, cuando tienes una familia, tienes que pagar una renta y luego cuando no hay instituciones que te estén ayudando y que están haciendo su trabajo para apoyarte. Recuerdo, por ejemplo, una señora que nos escribía que decía que ella pasó muchos años parada, tenía que trabajar más de 8 horas parada y además con tacones. Entonces decía que ahora tiene muchos problemas de circulación y también de la espalda porque eso le afectó. Pongamos ese caso, que es lo que ella pudo haber hecho y digamos que debe haber muchos casos como ella ahora. ¿Qué es lo que podría hacer esa persona para a lo mejor comenzar a indagar si puede tener al menos una incapacidad de unos días de descanso? La incapacidad son días de descanso o bueno, días de reposo, digamos, para que te puedas recuperar con salario, ¿no? ¿Qué es lo que podría hacer ese caso hipotético, digamos? Lo primero que tendría que hacer esta persona es, al momento de detectar alguna clase de afectación a la salud, acudir a un servicio médico. Como les decía, se puede atender de manera privada o de manera pública, sin embargo, quien otorga las incapacidades o las licencias para no acudir a trabajar y poder seguir recibiendo la remuneración, pues suele ser más bien la institución de seguridad social, de salud pública, es decir, el IMSS, el ISSSTE, algunas otras en casos particulares. Entonces, para obtener una incapacidad necesariamente tendríamos que acudir al Seguro Social para que sea el Seguro Social a través del personal de medicina del trabajo quien califique que efectivamente lo que estás viviendo, la afectación, deriva del tipo de ocupación que estás realizando y que entonces pueda emitir, vamos a decirle, una cierta clase de dictamen en donde clasifique esas lesiones como ligadas específicamente a la ocupación y permita que se le den cierto número de días a la persona para no laborar. Esto es importante porque además no es igual la forma en la que el IMSS paga a una persona su salario si se trata de una enfermedad laboral, es decir, que sí sea consecuencia de la función que está desempeñando en su trabajo, que si es una enfermedad general que se presenta durante la vida laboral de la persona.
Si esta afectación, vamos a decir, a la columna, a lo mejor en temas de circulación, se entiende como en este caso que es precisamente parte de su actividad, que es consecuencia de la misma, se puede considerar una enfermedad del trabajo y emitirse una incapacidad que desde el inicio le cubra a la persona los salarios a los que tiene derecho el tiempo que esté fuera de sus labores. Pero si se tratara, por ejemplo, de una fractura, ¿no? Una fractura en trayecto que no tiene propiamente que ver con las funciones, pero que impacta a la persona en el desarrollo de sus actividades, al ser considerada una enfermedad general, ¿no? Una afectación general, los 3 primeros días de la incapacidad que se otorgara no son pagados por el Seguro Social y, algo importante, tampoco son pagados por la persona empleadora, ¿no? Son 3 días en donde, por decirlo de una manera coloquial, pues ni es culpa de la parte patronal, de la empresa, del patrón persona física, ni es culpa de la parte trabajadora, ni es culpa del Seguro Social, y entonces son 3 días que nadie paga porque pues simplemente tuvimos la mala pata de tener alguna enfermedad o consecuencia. A partir del día 4, entonces ya se comienza con el pago de los salarios a través de la Seguridad Social. El paso también que tendrá que realizar esta persona sería cerciorarse de tener cobertura de seguridad social, ¿no? Porque si yo llego nada más así al IMSS y resulta que no tengo seguridad social, pues evidentemente no me van a otorgar una incapacidad, no me van a brindar el servicio médico gratuito y no voy a tener el respaldo de pago de los días que esté sin acudir a laborar. Ahí es donde en muchas ocasiones se destapan las cloacas y lugares horrorosos del mundo del trabajo, donde las personas se dan cuenta que nunca estuvieron dadas de alta en realidad o que están dadas de alta con un salario distinto del que realmente perciben, ¿no? Llega el pago de su quincena de incapacidad y se dan cuenta que es la mitad, una cuarta parte, una tercera parte del salario que tienen la costumbre de recibir. Y entonces sirve a veces también este proceso para darnos cuenta de dónde estamos laboralmente, de dónde estamos en materia de seguridad social. Algo que tampoco deberíamos de descartar es que los centros de trabajo cada vez más, aunque no en su totalidad, empiezan a ser conscientes de la salud de las personas trabajadoras. Y con independencia de que yo acuda al IMSS, al ISSSTE, a que se me revise, a que se me otorgue una incapacidad, también se vale al interior de los centros de trabajo levantar la mano y decir, esto me está pasando por consecuencia de esto otro. Hoy tenemos una serie de modificaciones legales, como lo decías, la ley silla, que para que lo sepan, no es que de veras sea una ley solita para hablar de las sillas, ¿no? O sea, está incorporadas estas modificaciones a la Ley Federal del Trabajo y lo que buscan es hacer mucho más humana la realización del trabajo, ¿no? Permitir este descanso. Todas esta serie de reformas obedecen a la presión de las personas trabajadoras, a presiones por parte de los activismos, y hay otras tantas reformas que están ahí trabajándose, algunas medio que en la congeladora, que impactan precisamente en esto que estamos mencionando, en cómo los centros de trabajo, más allá del otorgamiento de incapacidades o licencias por parte de la Seguridad Social, tendrían que involucrarse en la salud de las personas trabajadoras. ¿Qué ajustes tengo que hacer yo? Cómo poner una silla, cómo organizar mejor las jornadas para que tengas el tiempo de descanso, de qué manera ir solventando estas situaciones, porque no es algo que le pasa a una o dos personas. Los casos de personas viviendo enfermedades laborales son miles y miles de casos, porque además no todos los trabajos se realizan en las condiciones que deberían realizarse, ¿no? Tenemos en general en nuestro país un sistema laboral bastante precarizado, bastante afectado, y entonces eso también pone en riesgo a la gente más que la propia función que están desempeñando, ¿no? El que a una persona no se le otorgue equipo de protección personal, ¿no? Vemos ahí en la imagen gente en temas de construcción, en temas de instalaciones, que a lo mejor no tienen los elementos necesarios para salvaguardarse y para poder desempeñar su trabajo de forma adecuada, y eso les expone a mayores riesgos. Entonces, tenemos que atender este tipo de situaciones no solo con el remedio, no solo con el otorgamiento de la incapacidad, sino también al interior, ¿no? El levantar la mano y decir, esto está pasándome por esto, y si no me hacen caso, entonces la tercera opción que tendría esta persona de nuestro caso hipotético sería acudir inclusive a las autoridades laborales para hacerles saber, oye, aquí no están cumpliendo con esta normativa. Me dijeron que tenía que tener una silla y pues no la tengo, permanezco de pie y me obligan a hacer esto, me obligan a hacer aquello que está afectando mi salud.
Das varios temas súper importantes, Alex. En este caso, lo que señalabas hace un momento, de primero verificar si efectivamente estamos dados de alta en el IMSS. Hay una aplicación del Instituto Mexicano del Seguro Social, ahí la tenemos, muchísimas gracias, Emma. Es una aplicación que la pueden bajar tanto si tienen teléfono con sistema Android como si tienen sistema Apple, y tiene esa huellita, como una huella y dentro el logo el escudo del IMSS, para que lo puedan bajar, y ahí desde esa aplicación pueden asegurarse de que están cotizando al IMSS, cuánto están cotizando. También me parece que hay otros servicios como sus citas médicas, darle seguimiento, también incapacidad, varias cosas, pero desde ahí pueden también actualizarlo. También pueden entrar directo a la página del IMSS, en IMSS Digital, y ahí lo pueden verificar. Otra de las cosas que señalabas, pues sí, efectivamente resulta a veces complicado que las personas en este ambiente laboral tan precarizado puedan defender sus derechos. Y creo que también por eso es la importancia de otro tema que es el sindicato, que no está alejado del tema que estamos hablando de enfermedades laborales, porque es muy diferente si una persona se queja contra una empresa, en el caso de que estén en un centro laboral un poco más grande, que si digamos en términos coloquiales, quien se echa la bronca, pues más bien es el delegado o la delegada sindical o el secretario sindical. Para eso justamente están también los sindicatos, algo que se había afectado por muchísimos años, que se corrompió, y que también justo lo que provocó es que la idea de muchas personas trabajadoras es tener un rechazo a los sindicatos, cuando tendríamos que luchar de manera colectiva, porque de manera individual pasa justo esto, que sí tengas el riesgo a que te despidan por estarte quejando de que tu trabajo ya te enfermó. Nos preguntaba aquí Mamu Chilisdero, dice, ¿qué procede cuando estás con incapacidad y te dan de baja en el seguro? Bueno, fíjate que qué buena pregunta, y muchas gracias por ella, porque es algo que se vive súper frecuentemente. Formalmente hablando, la parte patronal no podría darte de baja del Seguro Social y no podría tramitar, vamos a decir, tu baja laboral a través de un despido, porque la relación laboral se suspende mientras está una incapacidad vigente. Es decir, se suspende porque no hay una prestación del servicio, porque la parte patronal no es quien está pagando el salario, ¿no? Es como si congeláramos la relación laboral en ese momento para proteger precisamente a la persona que está transcurriendo algún tema médico, algún tema de salud en su vida. Hasta en tanto no se libere eso, esa relación no se puede mover. Sin embargo, y como seguramente lo sabe la persona que hizo la pregunta, de repente parece que el sistema nos lo volamos, ¿no? Y se da de baja a una persona en un periodo de incapacidad. La consecuencia directa es que esa baja, y por consecuencia el despido que acompaña normalmente a esa baja, sean considerados injustificados, ¿no? Es un procedimiento que va en afectación de la persona, incluso si se tiene una causa real para despedir a la persona. Y esto es súper importante. No podemos decir que, pensemos, una persona que se descubre que está teniendo una serie de robos y que al darse cuenta dicen, pues quiero a la persona fuera, pero está en incapacidad. No importa, ¿le doy de baja? No. ¿Por qué razón? Porque esa relación está suspendida. Me tengo que esperar hasta que esa persona regrese a sus labores, es decir, que se termine la incapacidad, para que se reanude la vigencia de la relación laboral al 100%, y entonces pueda yo rescindirla, por ejemplo. Porque si no, estoy afectando no solamente su esfera laboral, y aquí es lo relevante, estoy afectándole también a nivel salud. A veces mezclamos estos dos conceptos y entonces vemos como una sola afectación. Y lo mismo, la parte patronal a veces solo está viendo la cara de la moneda que le toca por el contexto laboral. Sin embargo, a las autoridades, inclusive al momento de resolver un juicio o una controversia,
también les va a importar y de manera prioritaria la salud de la persona trabajadora. Si estaba disfrutando de un periodo de incapacidad otorgado válidamente por el Seguro Social, es evidente que no podía afectarle ninguna otra de las cosas. Entonces, eso solamente así como se plantea sería motivo suficiente para tomar acciones legales, para iniciar un proceso jurisdiccional laboral, es decir, un juicio por la baja que se sufrió, probablemente por el despido, insisto, que acompaña esa baja, y sin hablar de absolutos, porque por supuesto que influyen muchos factores y características puntuales del asunto, pues parecería un proceso con un muy buen pronóstico en favor de la persona trabajadora que acaba de sufrir esta serie de afectaciones. ¿Y ahí ante qué autoridad laboral tendría que ir? Creo que todavía mucho hay en el imaginario de las personas las juntas de conciliación y arbitraje, que si bien todavía están laborando, todavía están trabajando con los juicios que les llegaron y que tenían pendientes desde hace 1000 años, ya están en función los nuevos centros de conciliación, que es donde se tienen que poner de ahora en adelante, pero en este caso también sería ahí donde tendrían que acudir. Sí, sí, aquí es importante cuando nos presentamos ante un conflicto laboral, y por eso de verdad se los digo no como abogada, se los digo como operaria también del sistema, es fundamental que reciban acompañamiento, porque existen muchas autoridades, no solo los centros de conciliación, no solo las juntas, no solo los tribunales laborales, tenemos divisiones locales y federal, tenemos tribunales distintos si trabajan las personas, por ejemplo, para el gobierno, para distintos niveles de gobierno. El acompañamiento les va a ayudar a definir ante qué autoridad se tienen que presentar. Hablando del grueso de la población, de la mayoría de las personas que se encuentran trabajando en el mundo privado, tendrían que acudir efectivamente a los centros de conciliación laboral. Y dependiendo de la industria en la que se desarrollen, tienen que acudir a los centros locales o al centro federal. En la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo existe un listado de industrias que son consideradas de naturaleza federal. Y entonces, si tú te desempeñas en alguna de estas, por ejemplo, cine, minería, ciertos temas de industria alimentaria, petroquímica, ¿no? Está ahí toda una serie de industrias. Si tú te desempeñas en esas, tienes que acudir a un centro federal, al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Si no estás en esa lista, entonces se trata del Centro de Conciliación Laboral local. Ahí hay que buscar dependiendo del lugar en el que se prestaron los servicios, en dónde está ubicada la empresa, en dónde estoy ubicado yo como persona trabajadora, y acudir al centro territorial o en la entidad federativa que corresponda. ¿Para qué? Para que en este centro de conciliación se dé inicio a la primera etapa de un proceso jurisdiccional laboral. Esto es algo muy, muy reciente. Para que se den una idea, esto empezó a operar ya a nivel nacional completo a partir de octubre de 2022. Es algo con lo que no tenemos ni 3 años. En el Centro de Conciliación Laboral se inicia algo que conocemos como conciliación prejudicial, que es este chance de llegar a un acuerdo antes de que esto se convierta en juicio, y si no se puede solventar, entonces ya nos vamos a un juicio, y también lo local, lo federal, va a definir ante qué tribunal voy a acudir. Entonces, por eso es importante que tengamos esta asesoría para saber a quién, ¿no? A quién nos dirigimos, porque obviamente el dirigirme a una autoridad incorrecta puede implicar pérdida de tiempo, en algunos casos muy graves, pérdida de ciertos derechos, entonces importante hacerlo de esa manera. Y algo que creo que es importante que tu audiencia sepa es que en la ley modificada, los temas de seguridad social aparecen por ahí como si fueran excepciones a la conciliación, es decir, que no tendrían que pasar por esta etapa de los centros de conciliación, como si yo pudiera directamente ir a juicio. Sin embargo, lo que hemos visto en la aplicación de la norma hasta este momento es que las autoridades a veces no tienen muy claro cuándo sí es una excepción y cuándo no. Entonces, a veces nos ha tocado casos que se presenta la demanda directamente y regresan a las personas porque tenían que haber iniciado un proceso de conciliación, y a veces en el proceso de conciliación les dicen que están perdiendo el tiempo, que podían haberse ido directamente a juicio. Entonces, insisto, por eso es clave el tema del acompañamiento. Y es importante entender de fondo cuál es la problemática, ¿no? En algunos casos no solo es no me dieron de alta en el IMSS o me dieron de baja mientras estaba en incapacidad,
me despidieron y entonces más bien es el despido el que le da como la forma al juicio que yo voy a tener que iniciar. Y a veces sí es un tema netamente de seguridad social. Sabes que yo sigo trabajando, no me han dado de baja, no me han despedido, pero me acabo de dar cuenta que estoy dada de alta con un salario que es la mitad del salario que en realidad yo recibo. Entonces ahí a lo mejor solo es un conflicto de seguridad social. Entonces tenemos que entender bien a bien el contexto y cada situación para saber a quién dirigirnos. Lo que sí les puedo decir como sugerencia y evidentemente como un primer momento para buscar información y para evitar que se les generen afectaciones es acérquense a las autoridades laborales, incluso si no son ya la competente para resolver su asunto, para recibir una cierta clase de orientación, ¿no? Las autoridades a lo mejor les van a canalizar con Procuradurías de la Defensa del Trabajo a nivel federal, a nivel local. Existe a veces dentro de los centros de conciliación módulos de personas que les brindan información para tratar de resolver algunas dudas y acercarles al punto correcto en el cual puedan solicitar el ejercicio y la defensa de estos derechos que les fueron violentados. Ahora, finalmente, Alex, también ya estamos en la recta final, se ha ido como agua este programa. A veces también entendemos el mundo laboral o cuando hablamos también de derechos y en este caso de las enfermedades laborales, a lo mejor cómo estar en un centro laboral medianamente grande. ¿Qué pasa cuando, pues, por ejemplo, hay personas que tienen a 1 o 2 personas empleadas y que esas personas también se les pueden enfermar o las personas trabajadoras, pues por supuesto que pueden también ejercer su derecho en ese caso. Pienso también en las trabajadoras del hogar que también están ante muchos riesgos. También hay niveles de riesgo en la tabla de enfermedades, también lo señala, de exposición, sobre todo en el caso de las trabajadoras del hogar, pues por ejemplo, los químicos que están utilizando, a veces les piden que hagan, como unas fórmulas que le pongan 1000 cosas para que se quite el olor, para limpiar, pues el trabajo físico, que es sumamente físico el trabajo que ellas realizan. Y no estamos hablando de empresas, estamos hablando de una trabajadora del hogar que labora a lo mejor con una persona que pues para nada es una empresaria, que tiene un trabajo también común y corriente y que se está ayudando, sirviendo de una persona trabajadora del hogar. También ahí, ¿cuáles son los consejos que les darías? También esas personas se enferman, esas personas trabajadoras del hogar. Fíjate que aquí es importante que seamos conscientes de nuestra realidad. En México, nuestra economía precisamente se sostiene de micro, pequeñas, medianas empresas, no del gran corporativo con 200, 300, 1,500 personas, sino de la empresa con 2, con 3, con 5, con 10 personas, con el sector de personas trabajadoras del hogar, que por supuesto también es enorme y mayormente habitado, vamos a decirlo así, por mujeres. Todos estos sectores, las personas que están involucradas como trabajadoras tienen un mayor nivel, vamos a decirle, de importancia a nivel de la operación. Porque si yo falto y somos 3, por supuesto que el negocio ese día se va a caer, por supuesto que va a haber afectaciones. Eso implica, lamentablemente, como en muchos casos, una mayor carga o una mayor responsabilidad también para las personas empleadoras de saber de qué manera solventarlo. Y si lo vemos de una manera mucho más práctica, lo ideal es que se atienda en el caso a caso a la urgencia, al contexto de las necesidades que en ese momento presente una persona de, oye, me acabo de enfermar, no me puedo presentar, hacer previsiones del lado patronal para decir, bueno, pues a lo mejor contrato a una persona de manera temporal en lo que cubro una incapacidad, entender de qué manera cada una de estas situaciones pueden ser solventadas, pero es un hecho innegable que nos va a costar trabajo. Y por supuesto, sabemos que no hay un respaldo a nivel gubernamental o un respaldo a nivel de impuestos, ¿no?, que nos ayude a veces del sector patronal a tratar de salir de estas situaciones o de hacerlos un poco menos gravosas. Pero aquí siempre me gusta invitarles a la reflexión, esa desigualdad que nos va a implicar como parte patronal tener que malabarear y a lo mejor pagar más y hacernos de más personas trabajadoras, etcétera, obedece a una realidad histórica, y es que la clase trabajadora en México siempre ha sido una clase violentada, una clase discriminada en condiciones
que no son apropiadas y entonces las leyes tratan de hacer ese equilibrio. Entonces, al día de hoy no hay una diferencia, no hay una distinción, no tienes tú una obligación distinta respecto de la persona trabajadora del hogar que una persona que tiene una empresa con 500 personas. Hoy la ley obliga a que no haya esas distinciones en temas de seguridad social, por ejemplo, todo mundo tendríamos que tenerlo. Y el cumplimiento de esa obligación, que a veces la gente ve como gasto, podría ser una de las vías para hacer esto un poquito más llevadero. Si yo te inscribo ante la seguridad social y tú tienes un padecimiento que no permite que trabajes, pues no me hago cargo yo de pagarte porque lo va a pagar el IMSS. Y tú no te vas a preocupar de que yo te deje de pagar porque ahí está el IMSS. Mi obligación, evidentemente, pues es el tema del registro, el tema del pago de las cuotas, pero es prever una situación que se pueda convertir en algo peor. Y también apelar a la sensatez. A veces, cuando estamos del lado de las personas trabajadoras, a veces buscamos la aplicación tajante y exacta de los beneficios y cuando estamos del otro lado se nos olvida. Particularmente me gustó que hablaras de las personas trabajadoras del hogar, porque en la mayoría de los casos, quien contrata a una persona trabajadora del hogar, como bien lo decías, tiene un trabajo. Y de verdad es impactante cómo para su trabajo, como yo soy trabajadora, exijo y quiero mi incapacidad y quiero que me pagues y mis utilidades y todo esto, pero me volteo para acá y me cuestiono, ¿por qué le voy a dar seguro social? Es que está muy caro, es que, híjole, 15 días de aguinaldo es demasiado, yo creo que mejor le vamos a dar uno y una despensa una ropita y una ropita que me sobró, ¿no? Entonces es importante de verdad que la gente también se concientice que formamos parte del mismo sistema y que como a veces estoy de un lado, a veces estoy del otro y que los esfuerzos que le exijo a las personas que me emplean, pues también los tengo que replicar yo cuando me convierto en una persona empleadora. Entonces, es un riesgo, sí, van a implicar gastos. Ahí les habla Alex, ¿no? Como abogada, se los hablo inclusive como patrona de gente que también tengo yo a mi cargo, que pagar el IMSS duele, por supuesto que duele, ¿no? Y los impuestos y todo, pero el cumplimiento que nos toca del lado patronal le hace justicia a la clase trabajadora y nos protege de rebote también. Porque entonces yo voy a tener ciertas armas para nivelar un poquito la balanza. Si alguien se me enferma y tengo que contratar a alguien, en lugar de pagar 2 sueldos, pues pago uno, ¿no? Entonces, al final este es un tema de conciencia, de realidad, de entender cuál es mi sector y cuáles son las particularidades del sector, porque algunos implican más riesgos que otros, algunos tienen más rotación, más exposición a accidentes. Tenemos que entender de fondo también de qué tipo de ocupación estamos hablando, para saber de qué manera protegernos de los dos lados. Alex, pues muchísimas gracias. Llegamos ya al final de este programa. Muchas gracias a todas las personas que continuaron en este programa. Y pues, ¿con qué te gustaría despedirte? No sé, si quieres contarles también dónde te encuentras, dónde te encuentran también la audiencia. ¿Con qué te gustaría despedirte? Mira, lo primero que me gustaría es agradecerle a tu audiencia el interés, obviamente a ustedes por tocar estos temas. Buscarme suele ser muy fácil, tengo un nombre muy raro, entonces búsquenme en internet y lo que encuentren sí soy yo, bueno y malo. En todas las redes me encuentran como Alex Streamer y me gustaría hacer el cierre con una invitación a que todas las personas seamos más conscientes de que antes de convertirnos en trabajadoras o empleadoras somos personas. Y las personas tenemos una sola corporalidad que se enferma, que se desgasta, que sufre las afectaciones de todo lo que realizamos día con día. El trabajo representa en el ideario, en el cumplimiento legal, una tercera parte de nuestro día, una tercera parte de nuestras vidas. Y entonces es evidente que necesitamos que nuestro cuerpo esté bien a todos los niveles para poder desempeñarnos de manera correcta. Y entonces esa protección, ese cuidado, esa atención de la salud de las personas trabajadoras nos compete sí a las personas trabajadoras, por supuesto a las personas empleadoras y evidentemente al gobierno. Este es un problema que se tiene que atender desde múltiples ámbitos y si cada persona que está en este sistema se ocupa de lo que le corresponde, va a ser mucho más fácil empujar esto a un verdadero cumplimiento. Entonces, agarren lo que les
toca por los cuernos y empecemos también a gestionar eso, presionar donde se debe, activar donde se pueda y poco a poco ir cambiando esta idea de que la salud de las personas trabajadoras es irrelevante. La solidaridad de clase creo que siempre es buena recordarla, tenerla presente y hacerla transversal en nuestras actividades y en nuestro pensamiento también. Muchísimas gracias, Alex, de verdad, qué gusto tenerte aquí. Gracias a todas y todos ustedes que estuvieron acá dejando su like. Si no lo han hecho todavía, tienen unos segunditos para hacerlo, para suscribirse a este canal. Y pues bueno, les veo a las 2 de la tarde con mi compañera Romina Gándara en el noticiario a las 2. Y pues por supuesto, el resto de la programación de Sin embargo, los periodistas, Dos con Todo, con Pedro Mellado también antes. Muchísimas gracias y nos vemos a las 2 y en usted y yo y otros como yo nos vemos el próximo jueves.